¿Qué pasa cuando el proyecto millonario del club más grande del mundo termina en un desastre absoluto? Hoy te traigo una historia donde las promesas de lujo y exclusividad se desmoronan entre deudas, demandas y, ojo, decisiones que dejan mucho que pensar. El Sky Bar de Santiago Bernabéu, ese espacio diseñado para ser la cereza del pastel en el estadio más moderno del planeta, está cerrado, acumulando polvo y problemas. Agárrate, porque aquí hay un entramado de irresponsabilidad, errores garrafales y, quién sabe, hasta algo peor. Según una investigación publicada por el diario Marca, todo comenzó en julio del 2023 cuando el Real Madrid decidió firmar un contrato con Anastia Gourmet Hostelería para gestionar el Sky Bar. La expectativa, un espacio de lujo que generaría más de 15 millones de euros al año. Pero aquí viene la primera pregunta incómoda. ¿Por qué el club eligió una empresa recién constituida, sin experiencia y con un capital social de apenas 3.000 euros? Sí, así como lo oyes. En lugar de confiar en gigantes de la hostelería, el Madrid apostó por un total desconocido. Desde el inicio, la cosa ya pintaba feo. Según el medio, Anastia no perdió el tiempo, usó el prestigio del Real Madrid como garantía para atraer a proveedores de primera y marcas como Heineken y Schweppes que adelantaron millones para asegurar su presencia en el bar. Pero sorpresa, ese dinero nunca llegó a cubrir los costos de las obras. Los proveedores, que también pusieron de su bolsillo, se quedaron esperando. Al día de hoy, la deuda ronda los 4 millones de euros. Y aquí se complica más. Los proveedores, según explica Marca, hartos de las promesas vacías, se negaron a entregar la documentación necesaria para obtener la licencia de apertura del Sky Bar. La razón: no han visto ni un céntimo y exigen su pago. Este bloqueo ha dejado al espacio completamente inoperativo, frustrando los planes del club y generando una situación insostenible y convirtiéndose en una auténtica pesadilla legal y financiera. Por si fuera poco, la situación de un giro en agosto, cuando el Real Madrid habría exigido una solución inmediata a Anastia, pero para su sorpresa, se enteró que el grupo García Delgado compró el 51% de Anastia por solo, atentos, 250.000 euros, así como lo oyes, comprometiéndose a inyectar 6 millones de euros para saldar las deudas. Sin embargo, esa promesa también quedó en el aire. Lo más grave, este grupo intentó vender el proyecto por 20 millones de euros, multiplicando su inversión inicial por 10. Este mercadeo llegó a los oídos del Real Madrid, que no tardó en tomar cartas en el asunto. Según lo informado por Marca, el club rescindió el contrato, bloqueó el acceso a Anastia al Sky Bar y activó toda su maquinaria legal para recuperar el control del espacio. Pero Anastia no se quedó de brazos cruzados y contraatacó con una demanda de 16 millones de euros, alegando que se les impidió explotar el espacio. Mientras tanto, las deudas siguen sin pagarse, los eventos programados han sido cancelados y el tiempo corre en contra de todas las partes involucradas mientras los tribunales deciden. Ahora hagamos una pausa y pensemos, ¿cómo llegó el Real Madrid, una institución reconocida por su excelencia y su modelo de gestión, a cometer este error tan básico? Elegir a un socio sin experiencia ni solvencia para un proyecto de esta magnitud no solo es un descuido, es casi incomprensible. ¿Fue ingenuidad, confianza desmedida o intereses ocultos? Porque, seamos claros, en el mundo de los negocios casi nada es casualidad. Además, este caso destapa un patrón preocupante en cómo se están manejando algunos acuerdos dentro del fútbol moderno. ¿Cuántos proyectos millonarios se lanzan sin la supervisión adecuada? Lo que debía ser un ejemplo de innovación y éxito se ha convertido en un símbolo de todo lo que no debe pasar en una gestión profesional. Este escándalo del Sky Bar es un recordatorio brutal de que incluso en instituciones gigantes como el Real Madrid, las malas decisiones pasan factura. Pero lo más inquietante no es la deuda o las demandas, es la pérdida de algo mucho más valioso: credibilidad. Porque al final del día, el dinero se recupera, los contratos se renegocian, pero la reputación, esa, una vez dañada, es muy difícil de reparar. Al final, más que preguntarnos cómo abrirá el Sky Bar, debemos cuestionar qué lecciones dejará este lío. Porque, como bien sabemos, el lujo y la innovación son importantes, pero nada es más valioso que la credibilidad. Y en un fútbol moderno que cada vez se rige más por cifras astronómicas y promesas vacías, este caso podría ser una advertencia para todos. ¿Es este un ejemplo más de un sistema que prioriza las apariencias sobre la sustancia? ¿O solo es un error aislado que quedará en el olvido? Eso, amigo, está por verse.